Marta Pulido Landines, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Sanidad y Producción Animal, área Fisiopatología Respiratoria Aviar en la Universidad Nacional de Colombia, con un doctorado en Ciencias Veterinarias en la Medicina Veterinaria Preventiva, Patología y Sanidad Avícola, programa de posgrado en Ciencias Veterinarias de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Porto Alegre, Brasil, certificada por el Colegio Americano de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura, vinculada por 24 años a la Universidad Nacional de Colombia como profesora asociada en Medicina y Producción Aviar. Cargo actual, desde 2015, es profesora clínica asociada de Medicina Aviar en el Laboratorio de Investigación y Diagnóstico de Avicultura en el Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Mississippi en los Estados Unidos. Asesora de diversas compañías avícolas en Latinoamérica y Estados Unidos y entidades gubernamentales de diferentes países latinoamericanos en los temas control de salmonela y resistencia a los antimicrobianos en la industria avícola. Asesora de diversas publicaciones en revistas científicas y técnicas, libros y monografías acerca de medicina aviar. Invitada a numerosos eventos científicos como conferencista en medicina aviar, enfermedades emergentes, control de salmonela en avicultura y resistencia a los antimicrobianos. Prestamos nuestra atención. Muy buenas tardes a todos. Gracias al doctor Molfesi por esta invitación y gracias a Phibro por hacer posible mi participación en estas jornadas de avicultura. Me pidieron que hablara sobre la incidencia e importancia del control de Salmonella infantis en Latinoamérica. Creo que es uno de mis temas favoritos en el día de hoy, porque naturalmente tenemos un gran problema, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. En esta primera imagen quiero mostrarles un mapa mundial de unos investigadores que hicieron un recuento de dónde se ha encontrado Salmonella infantis y cuáles han sido las fuentes en diferentes partes del mundo. Ustedes pueden ver allí diferentes animalitos y yo quiero señalar con anaranjado específicamente en los sitios, en los continentes donde se ha encontrado Salmonella infantis. Yéndonos hacia Latinoamérica, pues Latinoamérica no es la excepción y ustedes pueden ver cómo han identificado en Latinoamérica esta Salmonella no solamente desde el punto de vista aves, sino también de bovinos, peces y cerdos. Entonces, este punto es bien importante porque yo quiero que entendamos que este es un serotipo que poco a poco se ha ido adaptando a los animales, especialmente en este caso en las aves, y por esa razón necesitamos ser muy, muy cuidadosos con la presencia. La primera presencia que nosotros detectemos de esta salmonela puede ser muy, muy importante para su control. Ubiquémonos un poquito entonces acerca de esta salmonela y su clasificación. Recordemos entonces que el género Salmonella se divide en dos especies, Enterica y Bongori, que adicionalmente tenemos 6 subespecies donde siempre estamos hablando acerca de la subespecie Enterica, la que está como en rosado. Esta subespecie Enterica a su vez se divide en muchos serotipos, más de 1500 serotipos, y pues muchas veces nosotros no sabemos cuántos o cuáles son realmente importantes en términos de salud pública o de salud animal. Esto es bien importante porque hay demasiada diversidad en Salmonella, entonces nosotros muchas veces tenemos que tratar de enfocarnos en cuáles son los serotipos que debemos controlar. Para hacer un poquito más de enfoque en esta Salmonella, estoy presentando aquí una división por grupos, donde estoy poniendo uno de los grupos más comunes, el grupo B. Hoy en día se habla de grupos O, en este caso sería el O4. Tenemos el grupo O7, que era el antiguo C1, el grupo 8, C2, C3 y el grupo 9, que es el D1. Ustedes ven varios nombres ahí que son muy importantes, pero me quiero ubicar en el grupo O7. En este grupo O7 es donde está específicamente Salmonella infantis. Y ustedes pueden ver allí otros nombres que de pronto pueden ser muy familiares para ustedes. Pero la otra razón de poner esta diapositiva es para que ustedes vean cómo la fórmula antigénica del grupo O7 es muy diferente a los otros grupos con los que más estamos relacionados. Cuando hablamos de Salmonella infantis, pues yo no puedo solamente hablar de Latinoamérica, yo tengo que comentarles qué está pasando en el mundo para que entendamos por qué es muy importante para nosotros.
Quizás el continente donde inicialmente se identificó el problema que significaba la presencia de este serotipo fue en Europa. Y ustedes pueden ver aquí en Europa cómo se trabaja mucho en el control de 5 serotipos en reproductoras. Obvio, estas reproductoras tienen que ser libres de Gallinarium unipulorum, eso todos lo entendemos actualmente. Pero los 5 en los que ellos están trabajando mucho y controlando muchísimo, Enteritidis diffimurium, incluyendo la monofásica, también Hadar, Virchow e Infantis. Ustedes la ven aquí en el puesto número 5. A partir del año 2019, ellos hicieron una revisión y en esa revisión tuvieron en cuenta varios aspectos, pero yo quiero destacar esto. Ellos ya suben a Salmonella Infantis al 3er puesto, es decir, se propone que se controle Enteritidis diffimurium y muy específicamente Infantis. Y proponen que los otros que estaban en esa lista se cambien de pronto por Kentucky, Heidelberg y Thompson, especialmente, como les digo, presencia en reproductoras. Y para aquellos países en Latinoamérica que son exportadores, pues saben que tener Salmonella Infantis es un problema muy grande porque efectivamente es uno de los serotipos más controlados en Europa. ¿Por qué está muy controlado en Europa? Por ejemplo, miren ustedes en el año 2019 cómo se presentó específicamente positividad en pollo en pie del 45.6%, en la carne de pollo de 50.6%, y también se determinó que en algunos estados miembros se estaba presentando también en gallinas reproductoras. Eso es supremamente importante. Ahora, esto es algo que casi que lo acabo de incluir porque yo recibí una llamada de mis amigos en España pidiéndome que participe también en una conferencia sobre Salmonella Infantis porque ellos han encontrado que durante 2021 hay un aumento muy, muy importante en España y Portugal de esta Salmonella. De hecho, palabras textuales, ellos dicen que es un aumento inusitado, no lo estaban esperando. En los Estados Unidos, entonces, también pues tuvimos un gran problema con Salmonella Infantis que produjo un brote muy importante en el 2018, 2019, inicios del 2019, donde hubo varias personas enfermas, pero no quiero detallar todo esto, pero lo que quiero decir es que esas personas que se enfermaron, un gran porcentaje consumieron de alguna manera pollo molido, presas de pollo o pollo entero. Esto es bien importante porque adicionalmente no hubo una sola marca que estuviera relacionada con todas las personas que se enfermaron. Importante, y por eso pongo esta foto aquí del problema que se presentó con las dietas crudas para mascotas. Importante que varias personas que se enfermaron estuvieron relacionadas con el hecho de que las mascotas consumían esa comida cruda. También hay reportes aquí en los Estados Unidos de perritos, principalmente de perritos, enfermándose por la presencia de Salmonella Infantis en la comida. También esta parte muy interesante y hoy en día que estamos tan enfocados en el control del COVID en las plantas de proceso, miren este dato tan importante. Una persona se enfermó y esa persona vivía con otra que trabajaba en una planta de procesamiento de pollo. De pronto esa fue la fuente de enfermedad para esa persona. El otro aspecto supremamente importante, también publicado en el 2018, es que el Servicio de Inspección de Alimentos de los Estados Unidos, tomando muestras de ciegos de pollos en la planta de proceso y adicionalmente analizando también las muestras que se toman en las plantas de pollo como Biomapa, como HACCP, encontraron que siempre Salmonella Infantis estaba presente. Ustedes ven aquí Infantis Typhimurium Kentucky, después se cambió, el primer lugar fue para Infantis Kentucky Typhimurium, pero lo más importante de esta información es que encontraron que esa Salmonella era multiresistente. Entonces ahí vemos que tenemos un problema adicional, no solo en la presencia de la Salmonella como tal, sino también por la presencia de esa resistencia a antibióticos que en todas partes, en Europa, en Estados Unidos, se está vigilando muchísimo. Y esta información también me pareció muy prudente para el día de hoy, para que ustedes me entiendan qué es lo que yo he estado viendo en Latinoamérica. Miren que en este trabajo publicado en 2020, encontraron cómo Salmonella Infantis se diseminó muy rápido y se consolidó muy rápido en los Estados Unidos. El primer reporte en carne de pollo fue en el año 2014, pero ya en el 2018-2019 provocó un brote importante. Y ese brote estaba relacionado tanto con el pollo
como con el pavo. Entonces, mire que esta diseminación y consolidación de este serotipo en tan corto tiempo tiene que ser mirada con mucha atención en Latinoamérica también. Pues para Latinoamérica no es muy fácil muchas veces encontrar información. Yo decidí decir en esta diapositiva que estaba siguiendo el rastro de Salmonella infantis porque me ha tocado ir a muchas fuentes, me ha tocado trabajar con los datos que tenemos aquí en el laboratorio. Permítanme, les muestro primero lo que tiene que ver con las fuentes consultadas. Miren, el primer reporte de Salmonella infantis en Brasil y Argentina data de los 70 según una publicación de Miller y colaboradores en 2010. Como les digo, es bien difícil encontrar cuál es la situación real en Latinoamérica, porque como vamos a ver más adelante, pues esta enfermedad, esta salmonela no es de reporte obligatorio. Después encontramos el primer reporte en Chile en el año 2000, y posteriormente poco a poco se va presentando en otros sitios en Latinoamérica, en el 2002 en Latinoamérica y el Caribe, según el CDC. En Colombia, el Ministerio de Salud determinó la presencia de esta salmonela en muestras de ambiente y granjas de ponedoras también en el año 2005 y 2006. En Ecuador hemos encontrado, yo llevo trabajando bastante con los amigos ecuatorianos y hemos encontrado salmonela desde el año 2013, Salmonella infantis, se publicó en 2015 inicialmente, pero se encontró en el año 2013. En el Perú es uno de los países con más recorrido en lo que tiene que ver con la presencia de esta salmonela. Ellos iniciaron identificándola en niños en un hospital infantil y posteriormente la encontraron a nivel de granjas de pollo y el SENASA en el 2014 ya lo dio como oficial. 91% de las muestras colectadas pertenecían a Salmonella infantis. Posteriormente vienen más estudios en Ecuador, más estudios en Chile y finalmente también este estudio que recién publicamos con la doctora Roxana Sánchez Ingunza sobre la presencia de Salmonella infantis en 3 países de Sudamérica, Chile, Colombia y Ecuador, y cómo efectivamente había varias cosas que estamos identificando gracias a la nueva tecnología de secuenciación genómica, que es lo que se está haciendo últimamente con esta salmonela, y cómo tratamos de interpretar esos resultados aplicados o aterrizados un poco al campo. Entonces, Salmonella infantis se ha convertido en uno de los serotipos más importantes en Latinoamérica. Este mapa lo he mostrado en otras presentaciones, se basa en literatura disponible y de hecho también en las muestras que recibimos aquí en el laboratorio en tarjetas FTA. Varios yo creo que lo recuerdan, pero por ejemplo les anoto que allá oficialmente tenemos literatura que nos reporta Salmonella infantis en Costa Rica. En anteriores charlas, por ejemplo en el latinoamericano, el último latinoamericano, yo no mostraba la de Costa Rica, hoy se muestra. Y de hecho ya tenemos mayor confirmación también en Brasil. Como les decía, pues no existen datos oficiales de prevalencia, nos toca construirlo así. No es de reporte obligatorio y uno de los problemas más graves que yo veo es que hay muchos países que no realizan serotipificación. Todavía estamos en ese tiempo pasado en el que decíamos que no, que había necesidad de serotipificar. Decíamos, no, es que con que sea salmonela ya es suficiente. Entonces, cuando tenemos todavía ese escenario en Latinoamérica, pues efectivamente es el escenario perfecto para consolidación de ciertos serotipos y en este caso Salmonella infantis. ¿Qué pasó en algunos países latinoamericanos? ¿Cuáles condiciones llamaron la atención? Como les decía, identificación de Salmonella SP, simplemente. Después empezó a haber un alto porcentaje del grupo C e incluso en algunos países empezó a reportar mortalidad. Entonces, pues esa mortalidad pues era rara y efectivamente encontramos en el 2013 que era mortalidad relacionada con Salmonella infantis, esto en pollos de engorde. En estos pollitos de engorde se identificaron sacos vitelinos, verdosos, hemorrágicos, alta mortalidad a la recepción y también encontrábamos estas lesiones que seguramente muchos de ustedes dicen, eso es coli. Así se pensaba que era coli, pero no, en estos pollos de 21 a 28 días con estas lesiones similares a coli se encontró que teníamos una salmonelosis por Salmonella infantis secundaria a bronquitis infecciosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de dónde ha salido esa Salmonella infantis en Latinoamérica, pues vamos a las fuentes que hemos tenido aquí identificadas en el laboratorio con muestras de tarjetas FTA.
Y efectivamente, por ejemplo, en la integración vertical pollo, hemos encontrado Salmonella infantis en reproductoras en las granjas de pollo, tanto en pollo sano como en pollo enfermo. También hemos encontrado a nivel de planta de incubación, sobre todo en huevo, y huevo bomba, huevo que ha sido incubado pero es de piso. Y en la planta de alimentos hemos encontrado también dentro de la línea de proceso del alimento la presentación de esta salmonela. Sin embargo, en plantas de alimento, el último reporte, la última publicación la tenemos en 2021 en la Feria de Atlanta. En plantas de alimento la hemos encontrado principalmente en alimento terminado. Y esto es bien importante para una de las palabras que quiero dejarles hoy en la mente: recontaminación. Hemos encontrado que en plantas de alimentos, ese alimento terminado no es que salga siempre contaminado durante el proceso, no. Desafortunadamente, ese alimento que tenemos en piso, ese alimento que tenemos listo para salir, muchas veces se recontamina por condiciones de esa planta de alimentos. Claro, también hemos tenido la oportunidad de analizar muchas muestras de planta de proceso. Hemos realizado biomapas, hemos tomado muestras de heces, hisopos de plumas, intervenciones en diferentes plantas de proceso, en diferentes puntos. Efectivamente, la mayor porcentaje de positividad a Salmonella infantis la encontramos tanto en las heces, en las cajas de transporte, como en las plumas de esos animales. Esas plumas pues llegan contaminando también la planta y naturalmente también efectivamente durante todo el proceso, ya sea de visceración, ya sea el chiller, se nos presenta una alta presencia de este serotipo, pero lo más preocupante es que en las presas, en las piezas, se nos vuelve a aumentar. Una vez tenemos controlado todo en el chiller, se nos sube esos números o esa presencia de Salmonella infantis en las piezas, es decir, el postproceso se nos está convirtiendo también en un problema. En cuanto a las ponedoras, no ha sido fácil encontrar Salmonella infantis, realmente ha sido muy baja, pero ya hemos empezado a recibir algunas muestras donde hay positividad. En el histórico de Latinoamérica que hemos analizado, esa Salmonella infantis se ha aislado más del ambiente y del agua en esas granjas de ponedoras comerciales. Entonces, cuando estamos hablando de los retos para el control de esta Salmonella infantis en Latinoamérica, yo pienso que el número uno es: ¿tenemos o no tenemos Salmonella infantis? Entonces, por eso aquí viene lo básico para el control de Salmonella. Pues tenemos que hacer un diagnóstico bueno, un diagnóstico oportuno, específico, saber si hay o no hay esa bacteria en nuestra granja. Y aquí entonces viene el concepto que siempre estoy introduciendo porque es base para el control, en mi opinión, y es diferenciar qué es un serotipo transitorio y qué es un serotipo residente. Los serotipos transitorios se aíslan e identifican ocasionalmente. Muchos no son patógenos, ni para los seres humanos, ni para las aves. Todos pueden ser importantes en términos de resistencia a los antimicrobianos, porque hay muchos serotipos que no son patógenos para el ser humano, pero tienen la resistencia a los antibióticos. En lo que hemos visto, por lo general esos serotipos que son transitorios son débiles. Ellos se pueden eliminar rápidamente con unos buenos procesos de limpieza y desinfección, pero deben ser identificados y evitar que se adapten a las aves y a los ambientes avícolas, porque si no, se nos vuelven residentes. Entonces, claro, nos toca saber qué es eso de serotipo residente. Entonces, los serotipos residentes se pueden adaptar completamente a las aves y a los ambientes avícolas. Se multiplican exponencialmente. Una célula de Salmonella puede producir muchas nuevas. Se pueden adaptar a las plagas presentes en las instalaciones avícolas. Persisten por largos periodos. Y miren esto tan importante: los procesos de limpieza y desinfección rutinarios no los eliminan. Pueden estar presentes en lotes consecutivos. Pueden actuar como fuente constante de recontaminación. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos serotipos residentes, tenemos que preguntarnos dentro de esas salmonelas paratíficas, ¿cuáles son los peores serotipos residentes? Sin lugar a dudas, enteritis, tifimurium, Heidelberg para muchos países latinoamericanos es supremamente importante. Pero hoy tenemos esta bendita infantis, que pasó de ser un serotipo emergente a ser un serotipo residente en muchos países de Latinoamérica.
El otro reto que se nos presenta es si es o no es importante cuantificar. Hay muchas discusiones al respecto. El problema de esas discusiones es que cada vez que hablamos de esto implica muchísimo trabajo de laboratorio. Pero hoy en día aquí el USDA está promoviendo esto. Mantenga los números de salmonela bajos. Y a mí me parece que esta es una muy buena recomendación. Lo que es importante, si lo podemos cuantificar, es entender que como sea, tenemos que tratar de que el número de salmonelas que esté presente en nuestras explotaciones sea lo más bajo posible. No es lo mismo controlar una salmonela en esta cantidad a controlar salmonela que con muchas medidas de bioseguridad, limpieza, desinfección, etcétera, la vamos reduciendo a números muy, muy bajos. Estoy segura que tratar de controlar salmonela presente en estas dos últimas fotos con muy poquitas colonias seguramente va a ser, nos va a dar un mejor resultado a nivel final. Pero nos tenemos que preguntar por qué es tan difícil mantener el número de salmonelas bajo. Y nos tenemos que volver otra vez a el concepto de serotipos residentes, pero también a conocer este enemigo que tenemos hoy en día, que son las salmonelas infantis. Entonces veamos la primera característica de los serotipos residentes. Se pueden adaptar completamente a las aves y a los ambientes avícolas. Bueno, este fue el trabajo que presentamos con la doctora Sánchez Ingunza en el 2020, el año pasado, donde trabajamos con 3 países de Sudamérica. En estos 3 países analizamos aislados de diferentes sectores de la integración vertical pollo y realizamos secuenciación de genoma completo. Las muestras venían de abuelas, reproductoras, plantas de proceso, pollo de engorde, carcasas, cama, etcétera. Como ustedes pueden ver, tratamos de tener en cada país una diversidad similar desde el punto de vista de qué aislados estamos analizando, y estos aislados fueron de 2016, 2017 y 2018. Cuando hablamos entonces de un análisis de genoma completo, no quiero dar toda la explicación, pero la idea es que de esta salmonela nosotros identificamos cuál es el ADN que tienen los cromosomas y cuál es el ADN que tienen, por ejemplo, desde el punto de vista de los plásmidos que podemos analizar. Entonces, cuando nosotros logramos ese análisis, seguramente nosotros obtenemos alguna información que puede ser muy válida para ser aplicada a nivel de campo. Miren lo que encontramos. Primero que todo, habían unos genes variables en los cuales, dependiendo de la región, había algunas diferencias. Ustedes ven aquí que estos genes que encontramos tendrían alguna resistencia desde el punto de vista de arsénicos, mercuriales y algunos desinfectantes. Muchas veces uno analiza esos genes para predecir resistencia a antimicrobianos, que es para lo que más se usa, pero también podríamos predecir resistencia a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí que el país número 2 tiene una presencia bastante importante de genes que predicen una resistencia a mercuriales. Esto debe hacerlos pensar a ustedes que de pronto una salmonela que puede ser resistente a mercuriales tiene que ser bastante resistente, ¿cierto? Pero también, y quizás el punto más importante está aquí, en estas 3 últimas barras. Los 3 países, pero más el país 1 y el país 3, mostraron alta presencia de este gen de aquí, que lo que hace es que nos muestra o predice una resistencia importante a los amonios cuaternarios. Entonces, aquí, por eso está en flecha roja, porque es bien importante considerar eso. Dentro de este trabajo se identificaron varios otros genes, tanto variables como comunes, y yo no puedo destacar todo en esta presentación, pero quisiera destacarles estos 3. Este gen relacionado con los sideróforos, que nos indica cómo Salmonella es capaz de ahorrar hierro para precisamente ser más patógena o adaptarse mejor posteriormente. Recuerden que el hierro siempre es base para la acción de las islas de patogenicidad. Pero también miren este gen aquí tan importante que produce o que permite que Salmonella tenga cierta tolerancia a ambientes ácidos. Eso lo tenemos que ver con mucho cuidado. Y por último, estos genes variables, como les digo, donde hay una predicción de resistencia a amonio cuaternario. Ahora,
Si seguimos con nuestro cuarto punto, pero basados en lo de los serotipos residentes, nos decían, los procesos de limpieza y desinfección rutinarios no los eliminan. Y esto es algo que quiero destacar también. Varios estudios se están haciendo ahora con respecto a la posibilidad de que nosotros revisemos mucho lo que estamos haciendo día a día en nuestras granjas, en nuestras explotaciones. Y un punto clave está en el alistamiento de los galpones. Este estudio de Inglaterra, también publicado en 2020, nos muestra cómo un mayor número de Salmonelas infantis fue aislado de las áreas externas del galpón. Entonces, esto es importantísimo. Dentro y fuera del galpón, durante el alistamiento, todos los procesos de limpieza y desinfección son claves. Importantísimo aquí que los productos de limpieza y desinfección usados rutinariamente no eliminaron completamente esta bacteria. La desinfección de las líneas de agua y alimento de las áreas y de las áreas externas fue fundamental para eliminar Salmonella infantis. Y naturalmente, si nosotros estamos pensando en todo esto, es también para que nos llevemos a la pregunta que nos debemos hacer todos los días. ¿Esto que yo estoy haciendo para controlar Salmonella, para limpiar los galpones, trabaja o no trabaja? ¿Cuándo estamos evaluando cada cuánto estamos evaluando lo que nosotros estamos haciendo para el control de Salmonella? Entonces, la recomendación allí es que tenemos que hacer una evaluación constante de la efectividad de las intervenciones para el control de Salmonella, porque estas bacterias están vivas, ellas se están adaptando y ellas en un momento dado expresan esos genes que tenían de pronto guardados, pero si siempre estoy usando el mismo proceso de limpieza y desinfección sin evaluar, de pronto por eso es que lote a lote nos repite la misma Salmonella. Y en este caso, esto ya está estudiado para Salmonella infantis. Y tenemos que tener mucho análisis con respecto a todo lo que nosotros estamos haciendo para limpieza y desinfección de nuestros galpones. Ahora, el otro punto de conocer al enemigo es que se pueden adaptar a las plagas presentes en las instalaciones avícolas. Esto ha pasado mucho en Salmonella y ya hay evidencias también de Salmonella infantis. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de controlar Salmonella, tenemos que evaluar las múltiples fuentes de Salmonella que tenemos. Y yo sé que son demasiadas. Aquí trato de resumir, por ejemplo, algunas que tienen que ver con plagas. Entonces, tenemos el Alphitobius diaperinus o el coquito, cucarrón negro de las camas, como lo quieran llamar, aves silvestres, ratas y ratones, moscas y parásitos internos pueden ser fuentes de Salmonella. Y lo que es más importante, esas fuentes van y vienen. Estas moscas, ratones, Alphitobius, aves silvestres, se desocupa el galpón, no hay comida, se van. Se vuelve a llenar el galpón con pollitos, se trae alimento, hay heces, etcétera, etcétera, regresan. Y cuando regresan pueden ser fuente de nuevos serotipos. Desafortunadamente, como fuentes de Salmonella, también tengo que, y más de Salmonella infantis, porque ya está publicado, tengo que mencionar los cerditos. Es histórico cómo la avicultura estuvo muy relacionada con la parte también de producción de porcinos. En muchos países todavía continúa así, en otros ya está totalmente prohibido tener cerdos y aves en la misma granja, pero los cerditos parece ser que fueron el primer reservorio, la primera fuente de Salmonella infantis en muchos países. Y pues también debo mencionar nuestros queridos gaticos y perros, porque desafortunadamente en muchas granjas tenemos gaticos y perros. Se supone que ya se deben controlar por bioseguridad, pero aún hay presencia de estos animalitos. Y la verdad es que ya hay varios casos de perritos enfermos con Salmonella infantis, o sea que eso nos indica que ellos pueden también en un momento dado actuar como una fuente de Salmonella. El punto quinto que quiero destacar es que el control de esta Salmonella requiere una identificación y eliminación de fuentes, pero sobre todo desde el punto de vista de identificar que en estas fuentes tienen también una relación con los factores de riesgo, de persistencia y de diseminación. Y también es muy importante instaurar mecanismos de control desde los pollitos de un día. La verdad es que todo esto que ustedes lo ven día a día
Simplemente no lo quiero repetir, pero yo les quiero traer el concepto de evitar la recontaminación. ¿Por qué? Porque como lo he visto, definitivamente hay muchas fuentes, muchas cosas que nosotros no identificamos y que se constituyen en las fuentes de recontaminar, por ejemplo, un galpón que salió libre para Salmonella infantis o para cualquier salmonela, y cuando ya entramos a los pollitos resulta que están positivos a esa salmonela, y es porque ha habido alguna fuente de recontaminación, como por ejemplo esas plagas que les mostraba anteriormente. Entonces miren que esto ya se ha trabajado mucho. Esta es una publicación del año 2010. Tiene el estudio aquí de varias salmonelas, cómo esas salmonelas están en el primer ciclo, cómo están presentes en los escarabajos negros en el periodo de vacío, y cómo cuando yo tengo el segundo ciclo vuelven y están positivos en los pollos y en los escarabajos negros. No voy a hablar de las otras salmonelas, pero miren cómo Salmonella infantis efectivamente estuvo presente tanto en los escarabajos en el periodo de vacío como en los escarabajos a nivel de el segundo ciclo. Entonces, esas son las plagas residentes que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que identificar muy bien esos escarabajos que están fuera del galpón cuando estamos alistando el galpón, y hay que tratar, hay que trabajar para que esos escarabajos se les baje el número y de esa manera evitar que haya tanto ingreso al galpón cuando volvemos a traer los animales, cuando volvemos a traer el alimento. Algo que les quiero decir es que yo recibo muchos comentarios siempre, pero eso es muy difícil acabar con esos escarabajos, eso mejor los dejamos vivir porque eso también puede ser bueno para los pollos. Bueno, hay un montón de conceptos, pero yo les voy a decir una cosa. Listo, no los va a volver cero, tal vez no, se los acepto, pero por lo menos tienen que bajar los números de escarabajos, tienen que trabajarlo, porque yo encuentro muchas granjas donde simplemente como que ya se rindieron y no quieren disminuir los números. Y no solamente es un problema que no disminuyan los números de escarabajos, sino que ellos se aumentan y se vuelven residentes. Entonces, mucho ojo con esas plagas residentes, porque ellas ingresan a los galpones limpios y desinfectados junto con su carga bacteriana, y naturalmente esta puede ser una de las razones de la presencia de Salmonella infantis o cualquier otra salmonela en lotes consecutivos en una granja. Ahora, ¿cuáles pueden ser fuentes de recontaminación de Salmonella infantis en nuestras granjas? Bueno, por eso es que yo siempre sugiero que hagamos un seguimiento estricto de procesos de alistamiento de galpones. ¿Y por qué lo digo así? Porque es que miren, no es raro encontrar estas escenas en las granjas avícolas casi listas para recibir el pollo. Cómo efectivamente hay acumulación de agua de lavado a la entrada del galpón, o aguas estancadas a los lados del galpón, o esa cama que sacaron del galpón y la dejaron ahí al lado también. Entonces, todas estas pueden ser fuentes de recontaminación. Eso no pasa solamente en Latinoamérica. Aquí miren estas imágenes donde les muestro también cómo efectivamente toda esta cantidad de materia orgánica acumulada frente a los galpones en un momento dado puede llegar a ingresar con una persona o con un vehículo que ingrese a ese galpón. Entonces, bien importante tener eso en cuenta. Otro aspecto importantísimo en la recontaminación, todos los equipos que entran o los materiales que entran al galpón. Por ejemplo, fíjense acá, estos equipos de esta manera, pues si entran al galpón, ya van a empezar a contaminar otra vez nuestro ambiente con esa Salmonella infantis. Las cortinas, el manejo de esas cortinas externas, de esa polisombra, también debemos reconocer muy bien cómo estamos manejando esto y cómo pueden ser fuentes de infección, de contaminación para nuestros ambientes avícolas. Y esta específicamente es algo que yo he estado viendo en ciertos países, y es la bendita caja de herramientas, donde una bendita caja de herramientas dicen, pero eso es exclusiva del galpón. Sí, pero hay una cosa muy importante, esa caja de herramientas tiene que estar limpia y desinfectada. Si ustedes ven esta de atrás, ven el montón de materia orgánica aquí acumulada, y estas cuando las abrimos y les tomamos hisopos, todas fueron positivas a Salmonella infantis. Entonces es algo muy importante.
las cajas de herramientas tienen que ser limpiadas y desinfectadas antes de ingresar a un galpón. O si es solamente para el uso en ese galpón, como lo he visto en muchas granjas de reproductoras, pues esta tiene que ser limpia y desinfectada en el proceso de limpieza y desinfección de la granja también. Dentro de todo el control, el ecosistema cama, pues siempre lo he dicho, no podemos dejar que se vuelva un almacén de salmonela, y sobre todo porque hay muchas situaciones en esa cama que promueven la presencia de cualquier salmonela: alta humedad, compactaciones, desperdicio de alimento. Entonces, si nosotros queremos controlar Salmonella infantis, el gerenciar, el mantener una cama en buena condición, mejorar la calidad de la cama es clave, absolutamente clave. Entonces, desde ese punto de vista, simplemente recordarles que todo está conectado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un tiempo de alistamiento, un vacío sin aves muy corto, pues naturalmente, a pesar de que hagamos un excelente tratamiento de la cama, ese tiempo es muy corto y nosotros vamos a tener el riesgo de que esta salmonela vuelva a aumentarse. En estas fotos les estoy mostrando cómo un bendito problema puede ser los bebederos de niple, de tetina. Ustedes ven que este bebedero está pegado a la división, entonces cada vez que los pollos toman agua en este bebedero va a haber reguero de agua porque no están bebiendo normalmente y toda esta zona se llena de humedad. Ustedes ven aquí estos bebederos con fuga y efectivamente esas fugas de agua, como siempre lo digo, Salmonella ama la humedad. Entonces, si nosotros promovemos la humedad de la cama, pues Salmonella va a sobrevivir más. Estas dos fotos son específicas de granjas donde estamos trabajando mucho, luchando mucho para eliminar esa Salmonella infantis. Otro aspecto súper importante, la presencia de plagas. Cualquier posibilidad de que en estas camas haya plagas tipo el ratón casero que duerme en esa cama o la presencia del escarabajo negro implica que también allí esté esa fuente de salmonela. Y también cada vez que nosotros estemos pensando en nuestro programa de reutilización de cama, tenemos que identificar el serotipo presente, porque no todos son tan resistentes. Y en este caso yo diría hay que trabajar mucho en infantis y en September, porque estos son serotipos supremamente resistentes. No es lo mismo reutilizar cama con una salmonela, por ejemplo, enteritidis débil de pronto, o una Thompson, o una Isangi, que a veces me sale que es muy débil, que trabajar o reutilizar una cama con una Salmonella infantis o una Salmonella September. Todo está conectado. Si la cama está en mal estado, pues naturalmente vamos a tener muchas plumas sucias, muchos corvejones o articulaciones de las aves con costras, las paticas con pododermatitis, y todo esto lleva salmonela a la planta de proceso. Entonces, pues cuando nosotros estamos hablando de el control de salmonela, pues es un control que tiene que ser integral y tiene que hacer parte de un programa muy grande sanitario de la granja. Y todo lo que hagamos para controlar salmonela va a contribuir al mejoramiento general de la salud de las aves. Excelentes programas de bioseguridad, adecuado funcionamiento de los sistemas inmune y respiratorio, conservación de la salud intestinal, mejoras sustanciales en bienestar animal y manejo de las aves. Naturalmente, un excelente manejo del alimento, tiene que ser libre de salmonela, un excelente manejo del agua, donde tengamos mucho cuidado, no solo con las fugas de agua, sino con esas líneas de agua, porque salmonela sobrevive en esas líneas de agua. Es posible aislar salmonela infantis del agua de bebida, ya lo hemos hecho en varios países, entonces por favor tengan eso en cuenta. Naturalmente capacitarse para que estemos siempre conscientes de todo esto, y finalmente pues el uso de vacunas también es bien importante. Entonces, si nosotros estamos hablando de una intervención específica para el control de salmonela, pues tenemos que hablar de un programa de vacunación adecuado. Pero naturalmente, ese programa de vacunación tiene que sustentarse, como lo muestro en esta imagen, en otras cosas, porque el programa de vacunación nunca va a garantizar
100% que no se presente infección y o enfermedad por salmonela. Y esto yo creo que hoy en día todos lo entendemos con todo lo que está pasando, por ejemplo, con la vacunación para COVID, que primero tenemos que recibir la vacuna, después tenemos que una buena vacunación, después tenemos que tener tiempo para desarrollar la inmunidad y efectivamente esas aves con mayor inmunidad para salmonela estarán más capacitadas, serán más resistentes a la posible infección. Seguramente se pueden infectar, pero van a responder mejor. ¿Ok? Entonces eso también es importante destacarlo en el día de hoy. Entonces, yo quiero destacar que un programa sanitario exitoso tiene que tener un excelente plan de bioseguridad y un muy buen programa de vacunación. Eso no va solito, eso va completico. Pero también debemos recordar que vacunar es simplemente inocular una vacuna. Y obviamente el objetivo es producir una respuesta inmune. Pero otra cosa es inmunizar, por eso está en rojo. Entonces, por eso destaco siempre que la inmunización como acción de producir una respuesta del sistema inmune tiene que ser el producto de una ave bien vacunada. Entonces, el éxito de una vacunación depende en un alto porcentaje de la técnica de vacunación. De igual manera, sabemos que las vacunas son vulnerables, debemos manejarlas bien, debemos seguir las instrucciones que nos dan para el uso, ya sea una vacuna viva o una vacuna inactivada, para que efectivamente nosotros podamos tener una mejor respuesta de ese sistema inmune. Entonces, para terminar, yo les tendría que decir que yo podría seguir hablando con ustedes muchísimo acerca del control de esta salmonela. Yo creo sinceramente que uno de los aspectos importantes que tenemos hoy es entender que nosotros tenemos que controlar este agente, pero para poder controlarlo lo tenemos que identificar. Para controlarlo hay varias herramientas. Tenemos que analizar cómo nos están funcionando. Hay que evaluar constantemente cómo se está presentando el comportamiento de cada una de las herramientas, de las intervenciones que usamos para Salmonella infantis y efectivamente saber si ellas funcionan o no funcionan. Entonces, por eso, en este momento doy 5 conclusiones de esta charla y espero que haya muchas preguntas para poder hacer más dinámica esta actividad. Entonces, primero, por favor, entendamos que la presencia de Salmonella infantis es algo que tiene que ver con inocuidad, completamente con inocuidad. No solo por la presencia de Salmonella infantis en sí, en la carne de pollo, en las presas, a veces, de alguna manera, se ha relacionado en 1 o 2 casos en ponedoras comerciales en Europa con presencia en el huevo, pero no ha sido muy frecuente. Entonces, identificar que si se presenta esa Salmonella infantis en los productos avícolas, esa Salmonella infantis también lleva una resistencia a antimicrobianos, a antibióticos. Entonces, por eso tenemos que evitar a toda costa la presencia de esta salmonela. ¿Ha habido casos eventuales de enfermedad en pollo de engorde como agente secundario? Sí, esto ya les comenté, un caso que tuvimos secundario en Latinoamérica, secundario a bronquitis infecciosa, pero aquí, precisamente revisando los documentos para esta charla, encontré que este año ya tuve un caso en el cual infección multibacteria con Escherichia coli y Salmonella infantis también han presentado enfermedad en pollitos de primera semana. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Hay que combinar acciones que incluyan un buen monitoreo y un diagnóstico adecuado. Siempre, por favor, entendamos que debemos saber qué tenemos. Si no sabemos qué tenemos, pues no podemos controlar. Un excelente programa sanitario donde identifiquemos y eliminemos fuentes y factores de riesgo. Súper clave para poder efectivamente eliminar esas fuentes. Altos niveles de bioseguridad. Identificación y eliminación de fuentes de recontaminación. Búsquenlas en su granja porque esas hay que cortarlas porque si no, de nada sirve que ustedes tengan un pollito libre de salmonela o un ambiente libre de salmonela post alistamiento. Tienen que estar seguros de que no se les está recontaminando. No permitan que Salmonella infantis se vuelva residente. Ya les di varios ejemplos de cómo se puede volver residente. Y por último, yo creo que hay que usar vacunas para controlar infantis. Este es el momento
recuerden cómo fue el control de Salmonella enteritidis a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, a nivel de nuestros países, usando vacunas para Salmonella enteritidis. Entonces, yo creo que hay que usar vacunas para controlar Salmonella infantis, pero que sean vacunas seguras, en forma segura, y por favor, muy bien aplicadas para poder inmunizar a nuestras aves en contra de esta Salmonella. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Entonces estaré dispuesta a continuación a responder sus preguntas. Bueno, vamos a dar paso a la primera mesa redonda de hoy, que está coordinada por el doctor Isidro Molfese. Vamos a escucharlos.